Bueno, listo. Entonces, mientras nuestro amigo Carlos termina de descargar, a quien le agradezco especialmente el apoyo en este asunto, me presento. Para los que no me conocen, yo soy William Mejía. Voy a hacer, digamos, una exposición de lo que es mi perfil. Yo soy abogado, soy economista, tengo una maestría en Derecho Económico y actualmente soy estudiante de doctorado de Derecho, docente universitario, y tengo, o hago parte más bien, de un equipo jurídico en la ciudad de Bogotá, en el que nos especializamos en temas de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, yo tengo a mi cargo un número importante de expedientes de demandas de reparación directa en contra del Estado por responsabilidad patrimonial o extracontractual. Algunas de ellas por falla en la prestación del servicio, un tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de responsabilidad patrimonial en el servicio público de transporte. Eso es importante hablar de este tema por una sencilla razón, porque el transporte para todos ustedes es claro que es un servicio público y para unos mucho más claro que es un servicio público esencial, ¿verdad? Lo tenemos clarísimo. ¿Pero qué significa eso, Julián? Cuando decimos que el transporte es un servicio público esencial. Imagínense que la ley 365 indica que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Arranquemos por ahí, por entender eso un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de que sea un servicio? Es un servicio que es inherente a la función social del Estado, a la finalidad social del Estado. Entonces, el Estado Social de Derecho se crea ¿para qué? Tenemos que empezar a desagregar eso. ¿Qué es el Estado Social de Derecho y para qué se crea el Estado Social de Derecho? El Estado Social de Derecho es una evolución de la organización a la que llamamos Estado. El Estado Social de Derecho es aquel que reconoce al individuo como el sujeto principal de la estructura del Estado. Y por eso cuando se reconoce al individuo como sujeto principal de la estructura del Estado, se habla de dignidad humana. Ese es el primer concepto. A partir de ahí, de la dignidad humana, se estructura todo el Estado Social de Derecho, ¿sí? Y además, en Colombia se habla de otro concepto, economía social de mercado, que tal vez ustedes hayan escuchado mencionar. La economía social de mercado es la que le permite al Estado intervenir en la economía. Es la que le permite al Estado ser el rector de la economía de un país. ¿En procura de qué? En procura de esos fines esenciales. Ya los vamos a ver. Luego, hay un tema que me parece interesante poner de una vez de presente en esta conversación. Y es que dice el artículo 365, que es el origen constitucional de los servicios públicos, que si el Estado se desprende o conserva para sí la responsabilidad, vamos a ver esto más en detalle, pero miren esto, leamos esto literalmente. Si por razones de soberanía o interés social el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra Cámara, por iniciativa del gobierno, decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. Eso tiene todo lo que ustedes quieran de sustancia, porque es el elemento que les legitima a ustedes para una reclamación judicial
por el detrimento patrimonial que está sufriendo el gremio taxista y del que, como bien lo señalaba nuestro amigo, y muchas gracias por recordarlo así, hace unos años he venido yo contándole a Grego. Yo tengo algo más de 4 años de haber estudiado esto lo estudié en mi maestría de Derecho Económico, estudié el impacto que generó la entrada de las plataformas ilegales a la economía colombiana, o a las plataformas irregulares, llamémoslo así. Cuando llegan las plataformas, ustedes tienen una participación del 100% del mercado, ¿sí? Llamamos mercado para efectos de explicarlo. Dicho de otra manera, y hablándolo en términos constitucionales, ustedes prestan el 100% de la demanda, o más bien, satisfacen el 100% de la demanda de transporte individual de pasajeros en Colombia. En 2018, Julián y Carlos, ustedes no me dejen mentir, a la señora ministra Ángela María Orozco, creo que se llama ella, ¿verdad? Le dije, señora ministra, ¿usted sabe cuánto se factura al día en el país por la modalidad de servicio individual de pasajeros? Sí. En ese momento, en el año 2018, también les comenté a ustedes, 2018-2019, perdón, 2019, sí, gracias. Antes de que llegara la pandemia. Exacto, antes de que llegara la pandemia. Y les comenté a ustedes, les dije, muchachos, ojo, ustedes los líderes, los que están acá son los líderes del mundo. Esas cifras ustedes las tienen que conocer en su territorio, agregadas para el país. ¿Sí? Si Colombia tiene 250.000 vehículos, grosso modo, ¿verdad? Y cada vehículo factura un promedio de 30 servicios día, y cada vehículo o cada uno de esos servicios los promedia a 10.000 pesos, ahí usted hace la cuenta rapidita, Carlos. 250.000 por 30, a 10.000 cada uno. Esa es la cifra que factura al día el servicio individual de pasajeros, como una satisfacción o una atención, ¿sí?, de una demanda, o la atención o la satisfacción de una demanda. ¿Y por qué hablamos de una demanda? Pues claramente porque el servicio de individual de pasajeros, o el transporte público individual de pasajeros, entendido desde ahora como un servicio público, ¿verdad? Miren lo que dice acá, es un servicio público inherente a la finalidad social. Si quieres, Carlos, avancemos. Y miren lo que dice el 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. ¿Se acuerdan que decía el 365? Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Y luego acá te dice que la finalidad social del Estado es el interés, el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Ya? Luego vamos a ver el desarrollo legal de estos postulados constitucionales. ¿Ya? Porque es importante tener este avance. Porque hoy se está hablando, Carlos, y una vez meto ese ruido, se está hablando de la modificación de la ley 336 y la ley 769. Hay voces que dicen que probablemente a partir de esas modificaciones surja la idea de liberalizar el transporte público. ¿Qué significa liberalizar el transporte público? Liberalizar el transporte público, Carlos, no es otra cosa que quitarle el título de servicio público. ¿Sí? Cuando tú le quitas el título de servicio público, ojo, miren ustedes lo importante, le quitas el título de servicio público, pero le quitas el título de servicio público esencial. Porque recuerden que no es simplemente un servicio público, es un servicio público esencial. Así lo reconoce la ley y lo reconoce. O sea, es decir, cuando hablamos de la ley, hablamos del Congreso, Carlos. ¿Sí? El Congreso de la República reconoce el transporte como un servicio público esencial.
Luego, el mismo Congreso de la República que hoy reconoce, y no de hoy, sino de hace décadas, reconoce el transporte como un servicio público esencial, pareciera ser, según voces, considera que ya el transporte no ha de ser un servicio público esencial, sino una mercancía desregulada. ¿Sí? Y eso cambia la conversación totalmente. Luego dice el artículo 2, son fines esenciales del Estado. Entonces mira que tienes fines sociales y otros fines que son esenciales. Luego nos dice que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que esta es procurar el bienestar. Pero miren que esto está concatenado, son fines esenciales. Entonces, concatenado está que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Y ahí, adicional, dice algo que es absolutamente relevante, me disculpan la falta de la L. Las autoridades de la República. ¿Quiénes son las autoridades? Ahorita miramos el Sistema Nacional de Transporte. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencia y demás derechos y libertades, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Yo puedo leer eso rápidamente y desprevenidamente pasar por alto lo que eso significa. Pero ¿qué es lo que me está diciendo el artículo 2? Para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. ¿Sí lo ven? Yo le quito el ruido, ¿verdad? Limpio el texto y me quedo con lo que debo entender de este texto. Las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. ¿Por qué? Pues porque los particulares también tienen deberes sociales. ¿Sí? Clarísimo. Por eso es que hablamos de responsabilidad social empresarial. Por eso es que hablamos de función social de la propiedad privada. Y eso sí que es importante en esta conversación. Porque sucede que a ustedes les dijeron: algunos de ustedes son conductores, otros son propietarios, otros son empresarios. Y en el marco del sistema jurídico vigente, les dicen: amigos, el servicio de transporte es público y es responsabilidad del Estado. Vamos a ver el rol del Estado. Listo. El rol del Estado. Aquí empezamos a ver el rol del Estado. Ya vemos ya bajamos de la estructura constitucional a la estructura legal, ¿verdad? Y esto, pues, digamos, es conocido por ustedes. Yo voy caminando rápidamente sobre estos temas porque muchos de ustedes que son líderes los han masticado, los han maciado, están familiarizados con ellos. Y pues la idea es que hagamos, digamos, un contexto rápido y obviamente si hay preguntas al final las resolvemos. Artículo 4, tan mencionado por muchos de los líderes del gremio transportador y del gremio taxista. El transporte gozará de especial protección del Estado, ¿verdad? Y como servicio público, miren ustedes lo que dice, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control. Dirección, regulación y control ¿de qué? Del Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Devolvamos un poquitico para concatenar. Porque los servicios públicos esenciales, ¿sí? O los servicios públicos son inherentes a la función esencial del Estado o función social del Estado. Es decir, dicho de otra manera, ¿para qué existe el Estado? Para procurar el bienestar general, ¿sí? Para procurar. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué es el Estado, Julián? El Estado es una organización, es donde todos nos pusimos de acuerdo y dijimos: vamos a crear unas instituciones para mejorar nuestra calidad de vida. ¿Se acuerdan que decía así? Artículo 336 constitucional: mejorar la calidad de vida, garantizar el bienestar general.
Luego, para garantizar el bienestar general, entonces el Estado dice, perfecto, como servicio público, la prestación va a continuar bajo la dirección. Entonces, el rol del Estado, dirigir; el rol del Estado, regular; el rol del Estado, controlar. ¿Vale? ¿Por qué es importante que ustedes vayan conociendo o teniendo en cuenta estos aspectos? Porque luego vamos a hablar de la responsabilidad del Estado. Y la responsabilidad del Estado será en función de su deber. Si el Estado falla, si el Estado defrauda, ¿sí?, en el derecho administrativo, el Estado es un sujeto más. Ya el Estado no está acá arriba. El Estado se igualó a nosotros o nos igualamos al Estado. Por una sencilla razón: porque hoy somos un Estado social de derecho. ¿Se acuerdan que les decía que reconocer al individuo como el elemento esencial del Estado es eso, es igualar al Estado con el individuo? Y por eso se dice que se propenderá en el preámbulo de la Constitución, ya lo veremos, por la dignidad humana. Bien. Entonces, ahora viene el artículo 5, que es todavía más conocido, todavía más popular, Carlos. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará. Entonces ya empezamos a identificar que el servicio público de transporte, y eso es, digamos que eso es evidente, pero hay que hacerlo, hay que decirlo, el servicio público de transporte, que es la responsabilidad del Estado para cumplir los fines sociales de este, se presta con colaboración de particulares, ¿cierto? Eso todos lo sabemos, eso digamos que no estoy diciendo nada nuevo. Implicará la prelación del interés general sobre el particular. Entonces las empresas que apoyan la prestación del servicio ya tienen una carga, y es procurar el bienestar general. Luego, especialmente en cuanto a la garantía de ¿qué? De la prestación del servicio. O sea, ustedes, señores empresarios que están participando en este mercado, tienen que garantizarme elementos como la continuidad, la disponibilidad, la seguridad, ¿sí?, que son atributos de los servicios públicos. O a ustedes no les habilitan un vehículo y no les validan condiciones técnico-mecánicas, ¿para qué? Para la seguridad del pasajero, ¿sí o no? El hecho de que los vehículos tengan su SOAT al día, ¿para qué? Es para la seguridad del pasajero. El que tenga contractual y extracontractual, ¿para qué? Es seguridad del pasajero. Porque finalmente los elementos que está buscando el Estado a través de la delegación de funciones públicas en particulares es bienestar general, calidad de vida. Pero para que haya calidad de vida, como hay riesgos en la operación, yo, Estado, tengo que exigirle a ustedes particulares que me den unas condiciones de operación aceptables, ¿sí? Condiciones de operación como ¿qué? Como la habilitación de los empresarios para poder afiliar y cumplir el rol de garantes y el rol de solidarios, la habilitación o la homologación de los vehículos, la tarjeta de operación, la tarjeta de control, todos estos elementos que están apostándole a un criterio o a un concepto base que se llama idoneidad. Y la idoneidad no es otra cosa que seguridad. La misma licencia de conducción, que digamos que puede tener toda la discusión que se quiera al respecto, pero la licencia de conducción es para la categoría servicio público, ¿sí? Eso significa que el conductor se ha capacitado, ¿verdad?, para prestar ese servicio. Luego, la profesionalización, entre otras cosas, es un deber del Estado. ¿Recuerdan ustedes que vieron allá que dijo prestación eficiente? Yo les hago una pregunta, con todo respeto. Esto lo dije en 2019 y lo voy a volver a repetir. La pérdida de clientes, para decirlo de esa manera, o la pérdida de usuarios en el sector individual de pasajeros, entre otras, se le achaca a la falta de seguridad, ¿cierto? A la débil calidad en la prestación del servicio, a que en las otras ofertas hay mejores condiciones, mejor calidad, etcétera, etcétera. Y el Estado puso unas reglas para la prestación de ese servicio. Pregunta, ¿ustedes las están incumpliendo? ¿Las están cumpliendo?
Yo respondería anticipadamente que ustedes las están cumpliendo, parcialmente. Algunas cosas hay que mejorar. Luego, ¿de quién es el deber de controlar, dirigir? ¿Se acuerdan que hablamos? Controlar, dirigir, regular, ordenar. Por tanto, si están incumpliendo, no existe una superintendencia de industria y comercio. Creo que mañana nos va a visitar la superintendencia. No es la superintendencia de industria y comercio la que tiene, perdón, la superintendencia de transporte, la superintendencia de transporte la que tiene el deber o la carga de vigilar que se cumpla el ordenamiento jurídico. Esas son las funciones constitucionales y legales de la superintendencia. Facultad sancionadora entregada a la superintendencia. Eso significa yo puedo sancionar a las empresas, ¿cierto? Si estoy diciendo algo que no sea correcto, por favor, me levanto la mano y dice, no, está diciendo algo que no corresponde. ¿Sí? Sancionar a las empresas cuando corresponda, sancionar a los organismos de tránsito cuando corresponda, sancionar a los mismos propietarios cuando corresponda, ¿sí? Dentro de los procesos administrativos sancionatorios, porque hay una solidaridad en toda la cadena de prestación, porque eso es lo que le está exigiendo a usted el Estado. Luego, si hay negligencia, si hay falta de calidad, si hay falta de eficiencia, si no hay disponibilidad, ¿se acuerdan que a ustedes, conductores, los pueden sancionar por no prestar el servicio? ¿Por no recogerla? Eso es por la naturaleza del servicio público esencial. Eso no es porque a las personas se les ocurrió, no, es que es el deber ser de la naturaleza del servicio público. Por eso ustedes los pueden sancionar. Luego, por lo tanto, ahora sí, Carlos, si quieres, avancemos a la siguiente. Por lo tanto, cuando usted ya tiene ese récord de reglas y usted sabe que usted se somete a unas reglas concretas para invertir, para trabajar, ¿sí? Cuando usted habla, cuando usted ya tiene ese conjunto de reglas definidas, usted recibe una invitación de parte del Estado. Señores particulares, señores personas de derecho privado particular, sujetos. La iniciativa privada, artículo 333 constitucional. La iniciativa privada en Colombia es libre en el marco del bien común. ¿Sí? Entonces le dice el Estado, señores inversionistas, tenemos que atender, es deber del Estado en función de, o más bien, como consecuencia del contrato social, así se llama la Constitución, contrato social. Como consecuencia de ese contrato social, el Estado debe atender la demanda de servicios, de salud, de educación, de servicios públicos domiciliarios y de transporte también, entre otros servicios públicos. Yo necesito cubrir una demanda. Para cubrir esta demanda de servicios necesito que ustedes inviertan. O no es que yo les diga, los invito a que ustedes inviertan. Y cuando eso sucedió, implícitamente, ¿no? Cada uno de ustedes dijo, yo voy a comprar un carro. El negocio es bueno, el negocio es rentable, el negocio es en efectivo, el negocio me permite mantener mi régimen tributario simple, yo no tengo que llevar contabilidad de ese asunto y ese negocio renta más o menos unos 5 millones de pesos mensuales. Está hablando de 15 años atrás, ¿no? Sí, no, por favor, o sea, levante la mano el que en los últimos 5 años ha entrado al negocio. Ay, qué verraquera. Bienvenido. Sí, no, está bien, ni me ha faltado. Bienvenido. No, pero yo me encontré con un líder en Bogotá que me madrió y me hizo sacar de un grupo y él dice que allá se ganan 350.000 por diario, no sé cómo. Bueno, o sea, digamos que, o sea, para no polemizar la nota, lo que quiero decir es, podemos decir que este salón tiene alrededor de 150 personas, y de las 150 personas, solo 2 entraron al negocio en los últimos 5 años. Eso significa que menos del 1%,
¿Sí? Eso. Entonces, ahí está. Ahí está el indicador. ¿Qué significa esto? Sencillamente que los índices, a esto en economía, los inversionistas, que se quedan algunos acá, saben de esto. En economía o en finanzas se dice que el índice de liquidez del negocio ha decaído. Y eso lo vemos todos, o sea, no necesito ser economista para explicar esa historia. Sencillo, el flujo de caja ya no es el mismo. Por una sencilla razón, ustedes facturaban diariamente alrededor de, bueno, primero los carros trabajaban 24 horas en la mayoría de los casos, o en algunos casos y en la mayoría de los territorios. Hoy los carros trabajan probablemente un turno largo. Probablemente un turno largo. Por eso es que hice el cálculo de 30 servicios al día, porque antes se hacían un poquito más de 30 servicios. Probablemente 40, 45 servicios diarios. Antes de que entraran las nuevas tecnologías de la información con el tema de las plataformas irregulares, la factura era mucho mayor. Bien, con esa expectativa ustedes dieron el negocio rentable, metable. Yo, que no llevo muchos años en el gremio, yo no soy miembro del gremio, soy amigo del gremio, yo no tengo ni vehículos, ni tengo empresa, ni soy conductor. O sea, no hago parte de los agentes que conforman la industria, pero soy un académico inquieto y me parece que aquí hay una oportunidad, entre otras cosas, de rescatar. Disculpen, hago este paréntesis acá. ¿Por qué William Mejía está en el gremio? ¿Por qué LED Consultores, que es la compañía el nombre de la cual estoy acá, está aquí acompañando esta historia? Lo primero es que hay personas que históricamente han estado en el sector transporte y especialmente en el sector individual de pasajeros que conforman la compañía y de quienes hoy agradezco que estén acá acompañándome y de quien me place ser socio o hacer parte de este equipo de trabajo. Pero especialmente William Mejía como académico encuentra interesante lo siguiente: es que las economías disruptivas, como se conoce técnicamente a las nuevas plataformas tecnológicas, están, en mi opinión, destruyendo tejido social, destruyendo capital social. Porque lo primero que le enseñan a una gran cantidad de sujetos, proveedores y consumidores, es que la ley no se respeta. O sea, destruyen las instituciones jurídicas. Yo soy un abogado, o sea, yo me formé académicamente para respetar las instituciones jurídicas, para defender el Estado social de derecho, para entender lo que significa como individuo y como sociedad tener un Estado que respete las normas, unos individuos que respeten las reglas y respeten las normas. Y estos manes pasan, discúlpeme la palabra tan escueta, pasan una planadora por la institución jurídica. Y ya Julián lo ha dicho y lo han dicho todos los líderes, vienen, compran líderes políticos o los incentivan o lo que sea para que se desregule un producto, ¿sí?, o una actividad económica que tiene como propósito garantizar bienestar general, mejorar la calidad de vida, y destruye toda una industria que en mis cálculos genera alrededor de 1 millón de empleos directos en el país. Carlos, usted conoce más esas cifras que yo, pero alrededor de 1 millón y aproximadamente 1 billón de pesos. Gracias por tener esos datos presentes. Entonces, esa industria, ¿recuerdan el artículo 4 de la ley 336? Debería tener especial protección del Estado. Así fue que ustedes entraron a este negocio. Entonces, primero, es rentable. Segundo, está regulado, o sea, no todo el mundo va a entrar. Tercero, un tema maravilloso: área exclusiva de servicio.
técnica esa vaina, pero ya les explico qué es. Julián, allá en Manizales puede entrar, bueno, antes de la tecnología y las economías disruptivas y las plataformas, podía entrar un carro cualquiera a prestar el servicio, o podía irse un carro de Armenia a prestar servicio en Manizales. No. O una de Manizales y de Parmenia, tampoco, porque tiene un área exclusiva en el territorio para la prestación de ese servicio. ¿Y eso para qué sirve, Julián? Pues para una cosa sencillísima, la tarifa. La tarifa de ustedes es regulada, ¿o no? ¿Y por qué es regulada? Porque los servicios públicos necesitan la especial vigilancia del Estado. Garantizar, como son a cargo del Estado y la responsabilidad del Estado, los servicios públicos deben tener unas tarifas reguladas. Por eso es que a ustedes la tarifa de la luz no les llega tan alta, ¿sí? Porque eso tiene una regulación detrás. O el servicio del agua, o el servicio del gas. Todos los servicios que nosotros pagamos tienen regulación, modelos financieros que soportan esa ecuación financiera. ¿Con qué propósito, Julián? Con el propósito de hacer sostenible la operación, pero garantizar accesibilidad. Entonces, garantizar accesibilidad y sostenibilidad. Recuerden ustedes que se habla de un concepto que es bien extraño también, o que uno lo escucha por allá, pero digamos que no lo desarrolla mucho, y es el desarrollo sostenible. No se profundiza mucho el desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Parte del desarrollo sostenible es esto, que haya mejor calidad de vida para todas las personas en las mejores o en las mayores condiciones de calidad y seguridad posibles. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando ustedes tienen toda esa información, ya con toda esa información, que yo simplemente yo creo que haciéndolos recordar cuando ustedes tomaron la decisión de entrar en el negocio. Más o menos fueron los cálculos que hicieron. Esta vaina es rentable, esto lo puedo hacer en esta ciudad, aquí no va a haber mayor competencia, entonces esto está bacano. Confianza legítima. Usted conoció una regulación, conoció unas reglas y usted entró a este juego. ¿Y qué dice la Corte Constitucional, sentencia C-131? Ahí les dejo la fuente para los que quieran indagar el tema. El principio de confianza legítima exige cierta estabilidad o convicción frente a las decisiones de la administración, por cuanto el ciudadano tiene derecho de actuar, es lo que les estoy diciendo, ¿sí? En el marco de reglas estables y previsibles. ¿Se acuerdan que les dije? Artículo 335, segundo inciso, y si el Estado considera por cuestiones estratégicas quedarse con un servicio público, lo hará, lo podrá hacer, pero antes de eso indemnizará totalmente a quienes hayan sido perjudicados en la pérdida de esa actividad lícita. Si quieres explicar al final para que no nos distraigamos. ¿Sí? Entonces, ustedes están desarrollando una actividad que es regulada, que es lícita, que es servicio público. Es esencial. Y bajo esa lógica, pues tienen esto, confianza legítima. Luego avancemos al siguiente, Carlos. Gracias. La confianza legítima consiste en que el ciudadano debe poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda confiar. Consiste en la obligación de las autoridades públicas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso ilegales. ¿Sí? Entonces, si yo cometo un delito, sé que me espera. ¿Sí o no? Eso es confianza legítima. Y si lo hago culposo, pues sé cuál es el resultado. Si lo hago doloso, también sé cuál es el resultado. Esa es la economía del delito. Sé a lo que me enfrento. Y en esa economía del delito, básicamente, hay quienes toman la decisión de delinquir porque dicen, me sale más rentable delinquir, ¿verdad? Tema bastante caliente en Colombia. Me sale más rentable delinquir que trabajar. Pero sabe
¿a qué se atiene? Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios bruscos. Le está pasando harto al gremio, ¿sí o no? Están protegidos ustedes frente a los cambios bruscos. Confianza legítima. Confianza legítima, Julián. Están protegidos frente a los cambios bruscos. Ustedes responden la pregunta ya mentalmente. Pues. E inesperados efectuados por las autoridades públicas. Entonces, a ustedes les dijeron que podían trabajar, hacer una actividad lícita. ¿Por qué hoy vino no el los están subsecretario. protegiendo? Vino hoy el subsecretario. No, un hombre. Dejamos en suspensivos, ¿por qué no los están? Dejamos ahí en suspensivo la pregunta, ¿por qué no los están protegiendo? Vamos a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la interpretación y aplicación del derecho, es una condición necesaria de la realización de un orden justo de la efectividad de los derechos y libertades de los ciudadanos, dado que solo a partir del cumplimiento de esa garantía podrán identificar aquello que el ordenamiento jurídico ordena, prohíbe o permite. Eso es seguridad jurídica. ¿Se acuerdan que yo les decía a ustedes conocer unas reglas y en función de esas reglas dijeron, yo entro? Es lo que ordena. Entonces, ¿qué es lo primero que ordena el sistema, nuestra ley 336? Que para poder prestar el servicio lo tengo que hacer a través de una empresa habilitada, ¿sí o no? Ahí está, ordena, prohíbe. ¿Qué prohíbe la ley 336? Que se preste el servicio público. ¿Y qué permite? Que los particulares inviertan y bajo la condición o el cumplimiento de unas reglas realice una actividad económica lícita que es servicio público esencial. ¿Hay o no hay seguridad jurídica? SU es la sentencia de unificación 072 de 2018. Ahí no les dejo las fuentes. Yo sé que ustedes son curiosos. Claro. ¿Ves? Son cosas importantes. ¿Ya? Son cosas importantes que nos definen que el Estado tiene un rol, tiene una responsabilidad. ¿Sí? Yo no tengo que ver al Estado por allá lejos, distante y etéreo, que no lo identifico. No, cuando hablemos del Estado pensemos en el vecino de al lado. Voltea a mirar al vecino y dígale, usted es el Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es eso. O sea, en el derecho administrativo, el Estado es tratado como un sujeto igual que yo. Igual. Exactamente igual. ¿Sí? Y ese sujeto, si se equivoca, paga. Si daña, paga. ¿Sí? Dicho en términos comunes, el que daña, paga. ¿Sí? Claro, entonces ya vamos a empezar a hablar de la responsabilidad y las dos dimensiones de la responsabilidad. Si quieres, avancemos, Carlos. Aquí está. ¿Se acuerdan? Profesionalización, tarifas, zona exclusiva de servicio, competencia. Ese es el rol de la regulación. La sanción cuando no se cumplen los reglamentos y la vigilancia, la que se mantiene constantemente para que se cumplan esas reglas de juego. Luego, de esas tres, regulación, vigilancia y sanción, tal vez la única que desarrolla muy bien es la de la regulación. Por eso es que las otras no están desarrolladas, si se dan cuenta. La vigilancia, más o menos. Y la sanción, más débil aún. Claro, entonces ahí está, digamos. ¿Dónde debería estar sancionando duramente hoy el Estado en función de ese deber de protección especial? Esta mañana Santa Marta, y lo comentábamos con Julián, que me parece que Santa Marta es un avance, de verdad, un caso de éxito importante de organización social del gremio. Ya logra la negociación con el organismo de tránsito, la conversación, para que retiren licencias de conducción y cancelen matrículas. ¿Sí? Eso era lo que ¿Qué es lo que está establecido en la norma? Exacto. Y 49, gracias, Julián. ¿Sí? Entonces, si está establecido en la norma, ¿recuerdan? Ordena, prohíbe y permite. Entonces, ordena, una persona que no cumpla esta norma recibirá tal sanción. Pregunta, ¿por qué no se hace? Pero eso sabe que eso nos sirve un montón, muchachos.
para lo que a mí me interesa. Sistema Nacional de Transporte Público, rol del Estado. Numeral segundo del artículo tercero de la Ley 105 de 1993. La operación del transporte público en Colombia, ya lo habíamos visto, es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones, ¿se acuerdan ustedes que les decía los elementos, los atributos? Calidad, oportunidad y seguridad. Me pareció importante traerlo todo, porque esto es bueno que todos lo repasemos. Excepcionalmente, el Estado podrá prestar el servicio cuando éste no sea prestado por los particulares o se presenten prácticas monopolísticas u oligopolísticas que afecten los intereses de los usuarios. En todo caso, el servicio prestado por las entidades públicas estará sometido a las mismas condiciones y regulaciones de los particulares. ¿Sí? ¿Por qué me parece importante traer este numeral de la 105? Porque es que ahí me está diciendo cuáles son las actividades, son los verbos rectores de la función del Estado. Control y vigilancia. Control y vigilancia. Si el Estado no lo hace, no cumple su papel en el rol de regulador, en el rol de estructurador, en el rol de rector de la economía y especialmente la materialización de la calidad de vida, ¿sí?, y del bienestar general, que es en esencia la función social del Estado, o dicho de otra manera, la razón por la cual existe el Estado. ¿Sí? Nos organizamos fue para eso, nos organizamos como un Estado fue para eso. Sigamos, Carlos. Gracias. Ahora, el artículo 9, ¿sí?, de esta ley nos dice exactamente lo mismo. Ahí tengo un error. El servicio público, eso no es constitución política, ahí es el artículo 9 de la 105. Entonces, el servicio público de transporte dentro del país tiene un alcance nacional y se prestará por empresas. Sino del decreto ley. Él está diciendo la participación de los particulares. Personas naturales o jurídicas legalmente constituidas de acuerdo con las disposiciones colombianas y debidamente habilitadas por la autoridad de transporte competente. Ahí nos está diciendo cómo se prestará el servicio, la prestación. Entonces, noten ustedes, tenemos funciones: regulador, rector o la rectoría, que está a cargo del Estado; la vigilancia a cargo del Estado, ¿sí?, el control a cargo del Estado, la facultad sancionadora a cargo del Estado y la prestación a cargo de los particulares. Bien, gracias. Luego, cuando ya tengo claras los roles de lo que hace cada uno, cada quien y cómo lo hace, viene ahora sí la responsabilidad. ¿Sí o no? Para la responsabilidad jurídica, entonces el Estado dice: ustedes son responsables de los accidentes en los que se vean personas lesionadas, y por eso será obligatorio tener una póliza de responsabilidad contractual y extracontractual, para que ustedes garanticen la indemnización, o dicho de otra manera, la transferencia del riesgo de la operación, porque el transporte es una actividad peligrosa, y al ser una actividad peligrosa, pues ¿qué implica? Que pueden resultar lesionadas otras personas. Luego, como existe ese riesgo, el deber del Estado es mitigar el riesgo. ¿Cómo se mitiga? A través de una póliza de seguro, un contrato de seguro. Ya. Está este contractual, extracontractual, y está ¿cuál otro? El SOAT, ¿verdad? Que es otro que también hizo noticia el día de ayer, 50% menos, etcétera, etcétera. Entonces, mira lo que dice el artículo 6. Cuando ya tenemos las reglas de juego claras, dice: los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Perfecto. Los servidores públicos lo son por la misma causa. ¿Cuál? Infringir la Constitución y las leyes. O por omisión. Y por
omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Perfecto. Y ahí empezamos entonces a hablar del espectro, ya nos salimos de la línea de lo que es la zona común, el transporte, empezamos a hablar de responsabilidad. ¿Listo? Artículo 90 constitucional, estos son artículos constitucionales. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. ¿Se acuerdan que empezamos en la conversación en las primeras diapositivas? Decíamos, las autoridades públicas garantizarán el cumplimiento de las leyes por parte de ellos mismos y de los particulares, ¿sí o no? Ahí está, para eso. Entonces, ¿qué dice? Si en ese cumplimiento, si en ese rol de hacer cumplir o no esas normas, fallo o no lo hago, o cometo una omisión, voy a responder patrimonialmente por esos perjuicios causados, ¿sí? O esos daños antijurídicos. Bien. Artículo 91 de la misma Constitución. En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime la responsabilidad o de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. ¿Qué significa eso? Un tema que yo sé que probablemente no se ha hablado en ningún escenario. O si se ha hablado, ha pasado, digamos, inadvertido. La acción de repetición. ¿Qué es eso? Es que cuando el Estado sea condenado por un actuar negligente, los funcionarios públicos que han tenido que ver con esa actuación tendrán que responder con su propio patrimonio. ¿Sí? Esa es la función de la acción de repetición. La acción de repetición contra los funcionarios públicos que actúan de manera negligente. Entonces, campantemente, yo voy a decirlo así, Carlos, campantemente los secretarios de Tránsito y Movilidad ¿sí? pasan, los alcaldes pasan, haciéndose los de la vista, o los que ustedes, como los quieran ustedes calificar. Yo por la conferencia no lo puedo hacer, pero, ¿sí? Pero pasan, ¿sí? Y callado todo el mundo. No hay condenas, no hay responsabilidad, yo no tengo que responder. Pero cuando las demandas estén andando, cuando las demandas estén andando, cuando se empiece a hablar de responsabilidad del Estado, responsabilidad patrimonial del Estado, entonces los organismos de tránsito, los alcaldes y todos los que están compartiendo responsabilidad van a tener que empezarse a preocupar un poquito. Porque es que no está en juego solamente el dinero de ustedes, sino el de ellos, por negligentes. Ya vamos a ver por qué razón. Eso afecta, doctor, también no solo el de nosotros, sino el de nuestras familias y nuestros dependientes. Claro, sí, por supuesto. Todo tejido social, exactamente. Sí. Entonces, falla en la prestación del servicio. Un tema totalmente interesante. Mira lo que dice en la sentencia del 27 de abril, aquí está para los curiosos, los que quieran ir a indagar, hay un casito del tema. De la magistrada, la consejera ponente, esto es una sentencia del Consejo de Estado. Ese man me la tiene montada, De conformidad con los artículos 2 y 90, ¿se acuerdan que vimos el artículo 90 de la Constitución? Es de rango superior la configuración de la responsabilidad del Estado. ¿Qué quiere decir esto de que es de rango superior? Es de rango constitucional. ¿Sí? Es de rango constitucional la configuración de la responsabilidad del Estado por la omisión. Miren lo que nos están hablando acá. Por la omisión en el acatamiento de las obligaciones preestablecidas en las normas. Ya les di todo el sustento, ¿no? O sea, ustedes ya no pueden decir hoy que yo no les di la fuente jurídica de donde se deriva la responsabilidad. Pero, artículo 6, artículo 4, artículo 9, artículo 2 de la 105, artículo 365, 366, y si quieren más artículos, más meses también.
Pero lo cierto del caso es que están dadas las reglas. Lo que quiero señalar con esto, Carlos, están dadas las reglas. Conocen las reglas. Luego, las obligaciones están preestablecidas en las normas. En ese orden, a la autoridad estatal competente le corresponde asegurar el cumplimiento de sus deberes sociales y de los particulares, so pena de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que les sean imputables, causados por su acción u omisión. Ello no puede analizarse en términos absolutos, sino atendiendo en cada caso en concreto, ¿sí? Entonces no es per se que digan, uy, listo, sí, el Estado es responsable. Pueda que sí, pueda que no. Venga, miramos el caso en concreto. Luego, ¿cuál es el caso en concreto que hoy nos concita, que hoy nos llama, que hoy nos reúne? La responsabilidad patrimonial del Estado por el daño antijurídico causado al gremio taxista como consecuencia de la penetración o la irrupción de los particulares no regulados en la prestación del servicio público esencial de pasajeros o individual de pasajeros. ¿Sí? ¿Me siguieron todos hasta ahí, verdad? Sí, nota el silencio. Si nota el silencio, lo están siguiendo. Listo, muy bien. Entonces, dame un segundito, déjame checar si se me queda algo. Listo, perfecto. Ok. Teniendo presentes los riesgos que los particulares, esto es clave. Ojo, teniendo presentes los riesgos que los particulares deben asumir. ¿Sí? Entonces, luego, ¿cuáles son los riesgos que los particulares deben asumir? ¿Se acuerdan que vimos el artículo 6? Los particulares responderán por incumplir la Constitución y la ley. Luego ustedes conocen la Constitución y conocen la ley y conocen las normas y los reglamentos que deben cumplir para la prestación individual de servicio de pasajeros. Y como consecuencia de ese conocimiento es que ustedes tienen que asumir la técnico-mecánica, tienen que asumir la afiliación, la tarjeta de control, el SOA, el contractual y extracontractual, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Ahora sí, Carlos, muchas gracias. Por lo tanto, ya el caso en concreto les decía es identificar si, y yo me voy a tomar un poquito de agua acá, ¿sí? Muchas gracias. Julián, que es que vi tantos vasos que me dio pena. Antes de hablar de plática. Estoy poniendo nervioso. No, toca humedecer la palabra porque lo que viene es bueno. No, mentira. Listo. Bien, entonces, ¿qué dice? Sentencia de la consejera ponente Estela Coito Díaz del Castillo del año 2003, radicada en el año 2003, y esta sentencia es del año 2016. Ojo, estas fechas son claves, por lo que les voy a decir enseguida. Se radicó la demanda en el año 2003 y la sentencia del Consejo de Estado sale en 2016. O sea, 13 años. 13 años. ¿Se acuerdan? Temprano les hablaba de este tema. Listo, eso es claro. Miren, dice el problema jurídico de la sentencia, del estudio de caso. Corresponde a la sala determinar si en el presente caso el daño alegado por los accionantes consistente en la reducción del número de pasajeros que movilizaba en los vehículos de servicio público afiliados a la empresa desde el 13 de marzo de 2001 y hasta la fecha de la demanda inclusive, es imputable al Instituto de Tránsito y Transporte de Barranquilla por no adoptar las medidas efectivas para el control del transporte informal. ¿Les suena familiar ese asunto? Hombre. Exactamente del mismo caso que estamos hablando, ¿verdad? Luego, aplicado en otra modalidad. Esta es la modalidad colectiva. Ajá, claro. No las traje todas, pero sí traje dos ejemplos. Lo que quiero señalar con ese asunto es la decisión. Miren la decisión. Declarar, entonces decide el Consejo de Estado declarar patrimonialmente responsable
al Instituto de Tránsito y Transporte de Barranquilla por los perjuicios causados a la Cooperativa de Transporte Litoral Atlántico Colitoral, con ocasión de la reducción en el número de pasajeros que transportaba por cuenta de la omisión en el control de transporte público colectivo informal en el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2001 y el 14 de marzo de 2003. Esa es una decisión, es una sentencia, ahí está el número del expediente, es un número larguito, pero quiero que tengan en cuenta esto, para ahorita que vayamos a mirar un tema en detalle. Magistrada ponente o consejera ponente, Estela Conto Díaz del Castillo. Hay otro segundo caso, Carlos, hay otro segundo caso ahí, de ejemplo también. Sí, el segundo caso, este es acá en Medellín. ¿Sí? Bien. Exacto. Este es el de acá de Medellín. Entonces, en el año 2016 también, o 2018 creo que es este caso, declárese patrimonialmente responsable al municipio de Medellín de los perjuicios causados a los señores Jesús Ignacio Giraldo Ruiz y Rodrigo Jesús Molina Balín con ocasión de la reducción en el número de pasajeros que transportaban con sus vehículos de transporte público como asociados a la empresa cooperativa de transporte Santa Rosa Limitada, Copetrans. Hasta aquí que hemos dicho. Entonces, hasta aquí hemos dicho, hagamos un resumen de eso. Ahí está este es otro caso, como les decía, el consejero ponente es Ramiro de Jesús Pasos Guerrero. Pero hasta aquí que hemos dicho. Entonces, lo que hemos dicho para sintetizar es que el Estado dio unas reglas de juego, incentivó la entrada de particulares en la prestación del servicio público de pasajeros y que a partir de esas reglas de juego ustedes entraron a ese ejercicio. Luego, el Estado no ha sido o no ha cumplido de forma adecuada el deber rector, regulador y controlador que está a cargo de él, dicho de otra manera, no ha sido garante de esas reglas de juego y como consecuencia de esa omisión, ustedes han perdido alrededor del 53% de participación en la satisfacción de la demanda de servicios de transporte individual de pasajeros. ¿Sí? ¿Eso en qué está medido? En el número de servicios que ustedes tienen, que ustedes realizan diariamente, en el número de horas que utilizan el vehículo, como les digo, ya no usan 24 horas, lo usan turno largo, una sola cuota para el que lo alquila, una sola cuota para el que lo arrienda, ¿cierto? Se llama en ingeniería industrial, se llama pérdida de uso de la capacidad instalada o subutilización de la capacidad instalada. ¿Sí? Yo tengo una capacidad instalada con fines económicos, ¿por qué el Estado me tiene que decir a mí que no lo puedo utilizar al 100%? Un tema controversial, pero que hemos dialogado en algún momento con mi querido amigo Darico Peña Jr., cuando él me dice, claramente cuando me ponen un pico y placa, me están restringiendo el uso de mi maquinaria, de mi industria. Es como si le pusieran pico y placa a la producción de papel higiénico. Pedro. ¿Sí? Pedro. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Restringiéndome mi industria, mi fuente de ingreso. Mi actividad económica. Sí, eso tiene un fin, un propósito económico. Claro, los fines con los que se estableció son superiores y están garantizados y están... Es controversial, es otra conversación, ¿sí? Pero, discúlpeme lo escueto que lo voy a decir, me aguanto el pico y placa. ¿Pero por qué? Me tengo que aguantar que otros que no están habilitados vengan a prestar el servicio, hombre, no sea tan atrevido. O sea, ¿por qué? ¿Por qué lo tengo que hacer si es que usted me dijo que yo iba a tener un área exclusiva de servicio? Luego, un vehículo particular, Julián, hoy presta el servicio acá en Bogotá, pero mañana se va para Manizales, luego se va para Barranquilla, ¿no? Y eso lo puede hacer con un vehículo de servicio público, ya dijimos que No, porque estamos regulados. área exclusiva de servicio. Ajá. Luego es una restricción. Liberalizar el servicio significaría entonces que tengo que quitar las áreas exclusivas, que tengo que quitar la regulación de la tarifa. Que atomizo. Calcule, tengo que quitar la regulación de la tarifa. ¿Ah?
Ya ahorita, permítame un segundito, ya terminamos las ideas y vamos a las preguntas. Gracias, disculpen. Entonces, hemos señalado hasta este momento que en materia de regulación, control, vigilancia, el Estado es responsable. Y les doy dos muestras, dos ejemplos, hay muchos más, Carlos lo señalaba. Santa Marta, por ejemplo. Santa Marta. Carlos, y hay otras decisiones en Barranquilla adicionales, recientes también, donde al Estado se le declara patrimonialmente responsable. ¿Por qué? Pues sencillo, porque es que el Estado es responsable por ese daño antijurídico que se le ha causado a unos individuos que confiaron en él y que, de acuerdo con esa confianza y esas reglas de juego, es decir, la confianza legítima y la confianza jurídica, la seguridad jurídica, invirtieron. Y por la omisión del Estado en garantizar el cumplimiento de las reglas, están perdiendo hoy sus patrimonios. O los perdieron. ¿Sí? Ese detrimento patrimonial, el Estado lo debe indemnizar. Ahora, ¿cuál es el problema, Carlos? Si quiere, póngame la siguiente diapositiva. Miren esto tan bonito. Esta es la más interesante. No, entonces vámonos y demandemos. Entrémosle a la demanda. Amigos, se lo voy a decir con mucho cariño. En el año 2019, una persona que estoy seguro que es conocida por muchos de ustedes, Jorge Iván, de Bogotá. Jorge Jiménez, correcto. Jorge Jiménez me dice: William, hagámosle, entrémosle a la demanda. Yo creo que este tema hay que hacerlo. Yo le dije: listo, Jorge, vamos a hacer la demanda. Vamos a hacer la demanda, Jorge. Pero, y levantamos eso. Yo, Mechas no me deja mentir. Mechas fue, pasó por allá y vio las cajas de la oficina. Yo no sé si Carlos sí, las cajas del levantamiento de la información. Peña, mi gran amigo, no me deja mentir, nos demoramos 4 meses levantando la información para presentar la demanda. Y llegó el momento en que yo le dije: Jorge, excelente. Les voy a contar otro caso. Peña no me deja mentir en eso. Otros amigos de Bogotá, antes de que empezara la pandemia, estábamos haciendo, Julián, reuniones muy similares en la bomba de Jorge Iván. Ahí en la bomba, le dije: Jorge Iván, vamos a hacer esto, pero Jorge, tenemos que financiar, hermano, una prueba pericial. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que financiar una prueba pericial? Jorge, sencillo, porque si yo no demuestro la cuantía del perjuicio, entonces está demostrado el detrimento patrimonial. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos perfectos. Luego dígame en cuánto es su perjuicio. No hay cómo demostrarlo. Demuéstrenlo. ¿Sí me van a entender? O sea, el Consejo de Estado le dice, o el juez le dice: perfecto, sí, hay una debilidad, hay una omisión, es clara, usted ha perdido participación, eso es un hecho notorio. Los que sean abogados saben que los hechos notorios no requieren de prueba adicional, porque son notorios precisamente por lo mismo. ¿Sí? Luego, como es un hecho notorio la participación o la influencia de la irregularidad o de la informalidad, o si se le quiere, de la ilegalidad en el país, yo no tendría que entrar a demostrar nada más para decir que hay una responsabilidad del Estado por falla en la prestación del servicio, una responsabilidad patrimonial del Estado por falla en la prestación del servicio. Pero el juez me dice: perfecto, pero ¿a cuánto asciende su perjuicio? Demuéstreme en cuánto asciende. ¿Y usted qué le va a decir? No, pues yo me ganaba 5 millones de pesos hace 15 años, pero yo ahorita, amiguito, pues que ese es su dicho. Demuéstremelo. Demuéstreme que eso es el perjuicio y que eso que usted me dice, 5 millones, 2 millones, 3 millones, lo que usted quiera, es el perjuicio real. ¿Sí? Demuéstreme eso. Y ahí, entonces nos quedamos mirando para el techo, Julián, porque, claro, sencillo, ya, permítame un segundo. Por una cosa, por una sencilla razón, porque demostrarlo en una industria que es informal, que no tiene contabilidad o que tiene una contabilidad regular, se vuelve muy complejo. ¿Sí? A menos que Edison ya sabe la respuesta a esa situación. Yo lo dije en el año 2019. A menos de que se estructure una prueba de carácter estadístico econométrico que permita demostrar científicamente
científicamente, no con su dicho, ni con el suyo, ni con el suyo, ni con el mío, científicamente, objetivamente, que hay una pérdida, una disminución de ingresos. Cuando yo logro demostrar científicamente, significa que hay un soporte técnico. Ese soporte científico le da al juez la posibilidad de tomar una decisión. Ustedes han escuchado hablar de encuestas, ¿sí o no? Y cuando se hacen las encuestas, el margen de error. Normalmente, el margen de error de una encuesta no debe ser superior al 5%. Entonces se dice que una muestra aleatoria significativa es confiable hasta el 95%. Lo otro es margen de error. Supongamos que su pérdida patrimonial asciende a 100 millones de pesos. Yo le demuestro al juez con una prueba científica, con un índice de confianza del 95%, que perdí 100 millones de pesos. ¿Qué dice el juez? Le voy a indemnizar hasta donde usted me demostró, es decir, hasta el 95%. Luego, el 95% de 100 millones de pesos, ¿cuánto es? 95 millones. Fácil. El problema no es la prueba, porque la prueba está, o sea, la metodología científica para levantar la prueba existe. El problema es la organización gremial. Llevamos 3 años, Julián. Llevamos 3 años con esas cajas guardadas donde Jorge Iván. Porque yo le dije a Jorge Iván, me contaron que en Cartagena hay un profesional del derecho que está radicando demandas. Perfecto, cada quien es libre de hacerlo. Pero yo le dije a Jorge en su momento, le dije, Jorge, hermanito, discúlpeme, yo no voy a dar una pelea de 8 años en primera y segunda instancia para que me digan esto. ¿Se acuerdan que les dije, la magistrada, si quiere devuélvase dos diapositivas, Carlos? La magistrada Estela Conto. Esta es la decisión, miren el número del expediente 36480, la magistrada Estela Conto Díaz, ahora sí si quiere avance, 36480, siguiente, 36480, Barranquilla, una pelea de 13 años, y le dice, la sala condenará en abstracto a la Dirección de Liquidaciones de Colitoral de Barranquilla. Por eso la Universidad del Atlántico ya lo está haciendo. El incidente, claro, tiene que levantar la información, pero llevan 13 años en esta pelea, para poder entrar a demostrar, ¿sí? Para que mediante incidente dichos perjuicios sean liquidados. Entonces usted una pelea jurídica de 13 años para que me fallen en abstracto, y ahora Carlos no me está preguntando, pero le va a responder 5 años más para que se resuelva el incidente. Porque es en abstracto. Por eso hay que presentarla con el estudio. Con el estudio. Él quiere saber qué es en abstracto. Ya, claro, perfecto. Permítame. No, él me está preguntando, Mario. No, yo sé que No. es abstracto. Entonces, permítame un segundo para que no se nos desordene la conversación. Yo sé que esto genera mucho apasionamiento, inquietudes y cosas, pero esto es importante masticarlo despacito. Entonces, 13 años en una discusión para que la decisión sea en abstracto. La primera pregunta que aparece en el escenario, y es normal que aparezca, ¿y qué es en abstracto? ¿Sí? Significa que el Estado, el Consejo de Estado reconoció tu derecho. Sí, hay una afectación. Ya vimos, se declaró patrimonialmente responsable al Instituto de Tránsito y Transporte de Barranquilla, ¿verdad?, por la afectación a la empresa Colitoral. ¿Sí o no? Pero no tenía la carga. Claro, pero no aporté. Entonces, ¿qué dijo? Hay responsabilidad, pero como usted no me está demostrando en cuánto fue su perjuicio, ¿sí? Como no me está demostrando en cuánto fue su perjuicio, entonces yo voy a condenar el abstracto. ¿Qué quiere decir? Lo declaro responsable. Ahora, mediante incidente, vamos a demostrar a cuánto ascendió ese perjuicio. Una vez se haya terminado el incidente, ahora sí, entonces la entidad tendrá que pasar a realizar ese pago, que eso es, en últimas, otra decisión judicial. Otros 3 años. ¿Sí? Porque entre otras cosas, en ese incidente, queridos amigos, no es que yo voy y demuestro el punto, no, venga,
Es que hay una carga de la prueba. ¿Se acuerdan? ¿Se dan cuenta que estamos en carga de la prueba? ¿Qué significa eso? Aquí hay abogados, yo creo. En la carga de la prueba, querido amigo, hay un derecho en el debido proceso que se llama el derecho de controvertir. Entonces yo voy y llevo el incidente, inicio el incidente, llevo el informe técnico que está haciendo la Universidad del Atlántico. Gracias por el dato, Carlos. Y entonces, para que no vaya a pasar lo de los incidentes. y entonces el señor dueño, o más bien, no, el señor representante jurídico de la empresa, de la entidad esta que demanda la dirección de tránsito, bueno, el Instituto de Tránsito y Transporte de Barranquilla. Gracias, es el Instituto de Tránsito y Transporte de Barranquilla. Es que está en liquidación, entonces por eso hay un tema ahí de la dirección de liquidación. Cuando presentan el estudio y dicen, no, el perjuicio económico ascendió a 2.000 millones de pesos. ¿Cuál es el derecho del agente estatal? Controvertir el informe. Entonces tiene que abrirse a pruebas y tiene que él aportar las otras pruebas, y por eso es que nos vamos 5 años más. Entonces 13 más 5, 18. Se murió el dueño del Luego usted con una expectativa de un litigio de 18 años con todo cariño, yo soy joven, pero yo no voy a esperar 18 años para esto. ¿Sí me van a entender? Entonces, por esa razón, Carlos lo dice, hay que aportar la demanda con la prueba, ¿sí? Con la prueba como corresponde. A mí me asalta la duda, Carlos, si puede la Universidad del Atlántico, siendo pública, elaborar esa prueba pericial y sustentarla judicialmente cuando es un agente del Estado mismo. Pero, no, ni me ha faltado, o sea, no fresco. es la Universidad del Atlántico pública, sé que una Universidad del Atlántico que es privada, sí. Listo. Lo mismo pasa, digamos que eso lo digo por efectos de la condición pericial. Eso es Y otro la tema. Universidad de La Sabana también está haciendo ya. Entonces, esa condición pericial es una condición esencial. Cuando usted tiene esa condición pericial o esa prueba pericial, ¿verdad? Y usted la aporta con la demanda, usted ya ganó. Ya ganó. Ya ganó. Sí, dicen los abogados que no puedo, que no debo hablar en términos de resultado, ¿sí? Porque la obligación del abogado no es de resultado, es de medio. Pero yo como profesional del derecho y como buen profesional del derecho, que gracias a Dios me he caracterizado por ser, por eso prefiero tener unas cajas embodegadas 3 años, ¿sí? A pesar o a costa de inclusive mi propia reputación, porque cuando usted un abogado le dice listo, empecemos a trabajar y luego le deja la cosa parada, ¿usted qué piensa? Este es puro cuento. ¿Sí me van a entender? Yo no, les decía, hubo un caso, nosotros no, de consultores. Hubo un caso en Bogotá, empezamos esas reuniones, Carlos, en la bomba de Jorge Iván, en ese salón de la bomba de Jorge Iván, y hubo una familia, tenían alrededor de unos 15 vehículos. Y los señores, nosotros dijimos, tienen que hacer un depósito por un monto determinado y tal. Y los señores depositaron el dinero. ¿Qué pasó? Vino pandemia, se pararon las reuniones, se quedó todo quieto, tal. Ellos muy angustiados para que se presentara la demanda. Pues yo tampoco tenía la prueba, digamos, el dinero para elaborar la prueba. ¿Qué hice yo con los señores? ¿O qué hicimos desde la empresa? Devolverles el dinero. Cuando tengamos el punto de equilibrio y podamos sacar adelante la prueba, pues hacemos la demanda. ¿Sí? Es lo mínimo que yo puedo hacer para efectos, o que podemos hacer para efectos de mantener la credibilidad. ¿Sí? No, la conversación ha sido la misma hace 4 años, Carlos y Julián y compañeros. Ha sido exactamente la misma, ¿no? Exactamente la misma conversación. Ustedes me han escuchado hablar de esto. ¿Cuál es para nosotros hoy, desde LED Consultores, la estrategia? Si quieres avancemos, Carlos. ¿Sí? ¿Cuál es para nosotros la estrategia? La estrategia es que, primero que todo, Carlos y amigos, esa prueba pericial se debe realizar por ciudades. Eso es lo primero, por ciudades.
Porque el perjuicio en Barranquilla no es generar una medición o una muestra, una prueba pericial por cada una de las ciudades. Aquí hay líderes de cada una de las ciudades. Julián, Carlos me han invitado y dicen: William, queremos que avancemos con el tema del asunto de la demanda. El gremio ha estado convencido de que es importante empezar a hablar de esto, ¿sí? Pero más que hablar, amigos, porque llevamos 4 años hablando, es Actuar. ¿sí? Actuar. Organizarnos en las ciudades, los acompañamos con los liderazgos que ya están instaurados, que eso es importantísimo. Trabajar con cada uno de ustedes, que son los líderes en cada una de las ciudades. Aliarnos estratégicamente, Carlos, y trabajar de la mano con ustedes. ¿Para qué? Hay 2 caminos. Un camino que es el que ya exploramos y el que Peña me dice: ya no vamos a explorar más. Es recoger la plata primero, hacer la prueba y aportar la demanda con la prueba. ¿Sí? Ese es el camino seguro, el de mayor índice de probabilidad. ¿Pero qué pasa? Ese camino nos tiene frenada la presentación de la demanda 3 años. Por favor, si quieren, los amigos, gracias, disculpen. Entonces, en ese camino de recoger el dinero primero, elaborar la prueba y aportar la prueba con la demanda, Carlos, llevamos 3 años. Entonces, como no se ha logrado por falta de organización, por falta de... vamos, y esa es una decisión que se tomó en ley, vamos a presentar la prueba y vamos a solicitar 16.485 en cifra, pues, pero no se sabe. El 10%, 1.600 vehículos se ponen de acuerdo, Julián, y arrancamos con la demanda en Cali. ¿Sí? Y entre esas 1.600 personas se distribuye el costo de la realización de la prueba pericial. Terminan aportando 100.000 pesos cada uno. Se vuelve completamente viable. Luego la solicitamos con la demanda, permítame. No. Es diferente. Cada ciudad. Entonces, luego, en cada territorio, ¿sí? En cada territorio hay que hacer un estudio diferente y la medición, ¿sí? La medición es completamente particular. ¿Ya? Cuando tengamos 1.600 personas vinculadas, o sea, empezamos a presentar las pruebas, Augusto, para el caso concreto, empezamos a presentar las pruebas, o sea, como ejemplo, a presentar las demandas, solicitamos la prueba pericial y nos la decretan, ¿sí? Cuando no la decreten, la aportamos. ¿Cuál es la situación con la prueba pericial? La situación es que yo tengo que aportarla, pero sustentarla. Esto no es simplemente aportarla. El perito, y por eso es lo que te decía, Carlos, ¿sí? El perito que realice la prueba tiene que ir allá al juzgado y defender su resultado. Por eso es una prueba científica, ¿sí? Tiene que ir y defender lo que él está diciendo allí, ¿ya? Y cuando él lo defiende y lo hace de una forma experta, ¿sí? Entonces, cuando a mí me hablan de quiénes son expertos en levantamiento de este tipo de información, Yahas, una firma consultora, encuestadora reconocida, Cifras y Conceptos, una cifra encuestadora reconocida, Guarumo, una firma encuestadora reconocida, ¿verdad? Que hacen eso, que se dedican a eso. En su momento la Universidad Santo Tomás, con la maestría de estadística aplicada, ¿sí? estaba muy interesada en generar una alianza con nosotros para la estructuración. Es una entidad privada, ¿sí? Entonces no tiene ningún tipo de conflicto de interés frente a la estructuración y sustentación de la prueba. Bien, cuando ya usted tiene toda esta información y tiene los científicos que van y sustentan la demanda y la cuantía, pues amiguito, yo les decía, creo que ayer se lo decía a un grupo de amigos, es muy probable que el juez falle de forma anticipada, entre otras cosas. Por una sencilla razón, porque ya tiene todos los elementos materiales probatorios suficientes para reconocer o asignar la responsabilidad del Estado. Pero no hacerlo así significa perder tiempo. Y entendamos que el mayor recurso nuestro es ese, el tiempo, ¿sí? Ese es el mayor recurso que tenemos. Y creo que en este ejercicio ni ustedes ni nosotros estamos interesados en perder el tiempo, ¿sí? Ahora,
Y ya con esto finalizo. Bueno, Carlos. muchachos, eso tiene que ver con lo que vamos a tratar de instaurar en la ciudad de Cali. Acercar Si a ustedes les interesa el la tema demanda y quieren que nos para acompañemos, que nos ¿sí? acompañemos. Si a ustedes les interesa el tema y quieren que nos acompañemos, muy amablemente el grupo organizador nos permite en cada una de las regiones. Porque desde Bogotá yo no voy a controlar demandas en Montería, o en Sucre, o en Sincelejo, o en Barranquilla. Yo voy a necesitar, o les va a necesitar aliados en Barranquilla, en Cúcuta, en Sincelejo, en Cali, en Medellín, en Ibagué, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ya. Villavicencio, Popayán, todos, hermano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Amigos, ustedes son representantes del gremio, ¿sí? Está de manera, digamos, yo creo que un esfuerzo muy auténtico de la ciudad de Medellín, y saludo ese esfuerzo, porque haya esta reunión y este análisis, ¿verdad? Me parece lo digo de manera muy respetuosa, me parece triste que en algunos casos se trate de deslegitimar un espacio de encuentro como este. ¿Sí? O sea, yo creo que la mejor forma de crecer como individuos es cuando nos encontramos y conversamos a pesar de tener diferencias. Podemos tener diferencias, pero somos seres racionales que podemos dialogar. Y en la función del diálogo es que se crece. No es a partir del absolutismo, el tiempo del absolutismo ya pasó. La verdad hoy es relativa. Luego, mi verdad es relativamente cierta respecto de tu verdad. Pero eso no significa que me tengas que anonimizar, desaparecer, agredir. Simplemente coexistamos. Luego, creo que este es un excelente esfuerzo de la ciudad de Medellín. Yo respetuosamente pediría un aplauso para el comité organizador, porque se lo merece, porque lo están haciendo muy bien. Y mi invitación es: organicémonos por ciudades y empecemos a trabajar el tema para que avancemos. Muchísimas gracias. Ahora sí, las inquietudes. Claro, Carlos, si hay tiempo, ni me ha faltado. Y es lo siguiente: pensemos hipotéticamente, Augusto, que nos organizamos muy bien. Gustavo. Perdón, Gustavo, discúlpame. Gustavo. Pensemos hipotéticamente, Gustavo, que nos organizamos muy bien en la ciudad de Cali y en el mes de enero estamos radicando las demandas en Cali, masivamente. A partir del momento, en enero de 2023, se interrumpe la caducidad. Es decir, desde enero de 2021 y hasta el momento en que se profiera fallo de última instancia, si no ha cambiado la condición. Un ejemplo, ustedes se dieron cuenta que puede modificarse la regulación. Es más, ustedes saben que está en estudio la modificación de la regulación. Probablemente el Congreso de la República, miren lo que va a suceder, Carlos, esto es un tema que hay que considerar. El Congreso de la República se ha tomado el tiempo para no regular. ¿Sí? Pero hoy, y lo digo el milagro Manuel Santo, hoy la lectura que hay es que en el Congreso hay ambiente para liberalizar el servicio público de transporte. ¿Sí? Habrá quien diga: hermano, eso vamos, hacemos el lobby, ya lo hemos hecho 8 veces antes y tal, y otra vez lo volveremos a hacer. Pueda que funcione, pueda que no. ¿Qué es lo cierto? Que a lo largo del tiempo cada vez ustedes han perdido más terreno, más capacidad de participación, más capacidad de representación y más capacidad de decisión. Y sobre todo de unión. Gracias. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez ustedes están más rezagados. Y como están más rezagados, más divididos, con todo respeto lo digo, ¿sí? Pues eso lo capitaliza y que está mirando a un gremio dividido, a un gremio afectado, a un gremio que no reacciona. Servicio público y desaparece el perjuicio. Chao. Entonces, hasta ese momento, cuando el Congreso tomó esa decisión, salvo que la Corte Constitucional considere que esa es una ley inconstitucional,
a partir de ese momento desapareció el perjuicio. Más o menos. Sí. La norma, el tiempo que nosotros llevamos cumpliendo con esto no da ni siquiera para indemnizar. O sea, los 20 y pico de años, ya casi 30, todo se pierde. Y perdón. Dale. Y la segunda, para dejar completo mi cierre, es hablabas de un muestreo del 10% por ciudad, ¿no? Bueno, yo tengo 4.000, serían 400. En el momento en que se realice el proceso, ¿ese muestreo es la gente que pone el dinero o eso va en general? ¿Se democratiza para todos los 4.000 así no hayan participado en el proceso de demanda? Pues hay que... No, Muy buena pregunta. muy bueno. Bien, muchachos, muy probablemente en este tema va a pasar que habrá quien diga yo entro y habrá quien diga yo no entro, ¿cierto? Normal. Luego miren ustedes, normalmente uno cuando se monta en un negocio, cuando ve que el negocio está funcionando, cuando la gente empieza a ver que esto está armado, que esto está funcionando, que esto está corriendo, Julián va a decir, yo también voy. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Es si cuando él diga, yo le entro, va a poder entrar y va a poder reclamar. Recuerden la caducidad. ¿Sí? Entonces, cuando él entre, perdió la oportunidad, porque ya se han perdido 2, 3 años o un año de capacidad de cuantía, porque son 24 meses hacia atrás. ¿Sí? Si pasa el fenómeno que hablamos acá de que se liberalice el tema, frena, por decisión del Congreso, frena el perjuicio. Pueda que la Corte diga eso es inconstitucional y vuelva otra vez a revivir el transporte público como servicio público esencial. ¿Sí? Puede. O puede que la Corte diga no, está perfecto, claro. Entonces eso es una lotería. Pero lo cierto del caso es que quien entra en la demanda es el que tiene la facultad o la posibilidad de reclamar. Ahora, la prueba pericial tiene